Entonces me parece que en un mundo donde todo va a ser IA, aquellos elementos que no sean IA van a tener esa base real que quizás lo demás lo pueda llegar a perder. Bueno, al final cada proyecto tiene su verdad, ¿no? Y entonces a veces la verdad gusta retratarla, siempre hemos retratado la verdad de los lugares. Yo lo que tengo que hacer es un saludo al sol y después mirar a la pantalla para ver cuál es el siguiente, pues verte a ti, profesor de yoga, con un fondo rojo saturado o naranja, pues vaya en dirección contraria. Me vaya, como dices tú, en dirección contraria a lo que quiero. No sabemos lo que quieres vender, O sea, claro. Yo siempre creo que la primera frase es, antes de pensar cómo lo voy a hacer, es pensar qué es lo que quiero decir y qué es lo que quiero provocar, ¿no? Nos encontramos en un momento en el que la saturación es brutal. Entonces, mucha gente viene y dice, vale, ¿y cómo van a ver mi vídeo? ¿Cómo capto la atención? ¿Cómo ¿no? capto yo la atención en un mundo saturado, sabes? Buenas, Salman. Muy buenas. ¿Qué pasa? Hay que decir que este podcast promete. me hace especial ilusión, Bueno, una hoy. pequeña introducción. Creo que nos conocemos desde hace mucho. Eres director de arte en el mundo del cine y bueno, haría una lista de las cosas, pero creo que son inacabables. Ya nos lo Así que me tú. centraré en lo que hemos hecho conjuntamente, cortometrajes, incluso series de televisión, spots, y no sé si me dejó algo, pero ha habido de todo y más a lo largo de la última década, ¿no? Y con Paula hemos pensado que qué mejor que traerte al podcast, el nuevo podcast del Poder de Conectar by YouMagic, para desgranar un poco el mundo del arte y cómo se puede trasladar el mundo del arte en las redes sociales para que cada persona traslade el mensaje que quiera trasladar a su público objetivo, ¿no? Claro. Entonces, como al final es un elemento importantísimo, porque cualquier plano, por pequeño que sea, el arte está ahí siempre de forma indirecta o directa trasladando su mensaje. O en ausencia. Está. Exacto. El no arte también es arte, ¿no? También es arte. Exacto. Pues aquí encantados de debatir un ratillo pues en torno a esto y bueno, poco a poco ir desgranándolo. Entonces la primera pregunta que te quería hacer es que nos contaras un poco de ti, para que no se quede en esa pequeña presentación que acabo de hacer, pues un poco quién eres, de dónde vienes, qué haces y ¿por qué el arte está tan presente en tu profesión y en tu vida en general? Pues yo nací un 1 de septiembre de 1800. No, bueno, yo supongo que la primera etapa de mi vida la podemos pasar por alto, pero tú me preguntas cómo llega el arte a mi vida y yo siempre lo posiciono en dos momentos claves. Uno es el día en el que yo decidí que quería ser albañil, como Gaudí, ¿no? Después descubrí que Gaudí no era albañil. Vaya. Dije, bueno, pues eso, lo que sea que hace este tío, ¿no? Esas cosas, ¿no? Luego descubrí que la arquitectura no era mi vida y descubrí una arquitectura dentro de la que sí que era mi vida, que era el cine, ¿no? Y descubrí que había una manera de llevar ese niño paleta, albañil, arquitecto, inventor o lo que fuera al espacio de trabajo que me gustaba, que era el del cine, ¿no? Y eso además me permitía jugar con aquellas cosas que me encantan del interiorismo, de los espacios y de la arquitectura, pero saltándome todo lo demás, ¿no? El hacerlo prevalecer en el mundo, las matemáticas, las físicas, de las químicas, ¿no? Entonces me permitía jugar mucho con la estética y con los resultados y llevarlos a un terreno más efímero, ¿no? A un terreno en el que pues eso tenía que durar lo que durase el rodaje, ¿no? Y la permanencia quedaría en el celuloide, ¿no? Y no tenía que levantar paredes. En aquellos momentos te planteabas el mensaje que hay detrás de los elementos. Sí, claro. De hecho, esto es un poco lo que yo, pues la tesis de la que ha sido mi trabajo en el cine, y es justamente el de aportar sin decir nada, ¿no? Es el entre líneas, ¿no? Mientras sucede la historia, ¿no? Nosotros siempre... O sea, yo creo que siempre trabajamos en silencio, ¿no? Sin interferir en la historia y añadiendo
toda esa información que escribirla sería muy largo, ¿no? O sea, si yo tuviera que llegar y antes de que me pasen cosas decir, hola, pues yo soy Armand y tengo tantos años y tengo estos hobbies y me gusta esto y me gusta esto otro, pues no acabaríamos nunca. Eso para comprar el pan. Además, los personajes serían muy aburridos, ¿no? Como, porque me cuentas tu vida, ¿no? Entonces yo creo que nosotros lo que hacemos es añadir todo ese background, ¿no? Ese convertir esos personajes en personas, ¿no? Añadiendo todos esos gustos, esos caracteres, esa manera de ser pues más ordenados o más desordenados, ese gustarle más el cine o la fotografía o el arte o la pintura o la herbolistería, claro, ¿no? Claro. Y yo creo que cuando terminamos de ver una película tenemos esa sensación de que conocemos a esa persona cuando en realidad ella no nos ha contado mucho o nada, o no nos ha contado mucho de él, ¿no? Y mucho es porque nosotros por atrás pues le vestimos todo eso, ¿no? Porque un espectador que no es del mundo del cine, que no es del mundo del audiovisual, que no tiene todo ese bagaje que puedas tener, percibe todos esos detalles que le colocas al personaje. Sí los percibe. Justamente lo curioso y lo mágico de ello es que los percibe, que no siempre los entiende, pero siempre los percibe, ¿no? Tal vez yo no entiendo lo que siento al ver de ti en un fondo amarillo o en un fondo verde, pero sí percibo eso sí me afecta, sí me lleva a estados, no sabes cómo, ¿no? Aunque no sepa cómo. No necesito traducirlo para sentirlo, ¿no? Y de hecho ocurre muchas veces y no siempre la mejor dirección de arte, igual que la mejor dirección de sonido o de fotografía, es la que se hace más evidente, ¿no? Y la que la gente sabe perfectamente de dónde vienen sus sentimientos, sino que a veces tú sales de la película y no sabes por qué, no sabes por qué te ha llevado a esa atmósfera, no sabes por qué te ha llevado a sentir de una manera determinada una escena. Y todo eso ha sido el trabajo pues, que ha hecho la directora de fotografía, el director de sonido o el director o directora de arte, que en esa amalgama, bueno, el director obviamente, ¿no? Que es el que los aúna a todos, pero esta amalgama, esa atmósfera que se crea, es aquello que juega con el espectador sin que el espectador necesite darse cuenta del mecanismo y el dispositivo que hemos desarrollado para y quizá él. depende, de repente un espectador en concreto conecta más con un personaje y no sabe por qué, o una escena le da mal rollo y no sabe el por qué, o la otra al contrario, le encanta esa escena y se la ve varias veces y dice, hostia, no entiendo el por qué, pero esta escena me gusta mucho y esta otra no, y ese es el subtexto que quizá la imagen nos está trasladando, ¿no? Sí, yo me he encontrado a veces en artefactos visuales, ¿no? Que dices, no me lo puedo creer, ¿por qué me sigue impactando tanto esto cuando es un simple cuadro sin movimiento sobre un fondo neutro, ¿no? Y dices, bueno, tal vez es que justamente la tirada era esa, era que al limpiarte de todo te quedas solo con esa mirada tal vez del personaje, ¿no? Claro. Y sí creo que los decorados se han de hacer por algo, ¿no? Y con una idea de por qué lo vamos a llevar a término, ¿no? O sea, yo puedo decir, no, pues a esta persona le gustan todo el orden y voy a poner infinidad de cosas en orden. Bueno, tal vez no, tal vez justamente en el barroquismo voy a querer hablar de orden y no lo estaré dando, ¿no? Y daré otra sensación. Entiendo. ¿Y cuáles serían las claves un poco para crear una atmósfera o un universo visual? Las claves para crear un universo visual. Sí, sobre todo partiendo de que la gente que estaba viendo este podcast son personas que quizá no dominan todo este mundo, pero sí que les gustaría, pues en esos vídeos en redes, intentar trasladar la esencia, al menos la base más base, ¿no? Aquellos tips que dices, ostras, pues por ejemplo el color es un elemento importante, y igual que el color, pues otros elementos con los que puedan empezar a jugar con aquello que quieran trasladar. ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de crear fondos o crear espacios o universos o para explicar? Yo creo que, y eso se extrapola
al resto de visiones dentro del cine, y creo que vosotros también lo tenéis mamadísimo esto, pero bueno, es el tesis, intención dramática y estética, ¿no? O sea, yo creo que la clave fundamental a la hora de desarrollar un decorado o un dispositivo estético es tener claro esa tesis y esa intención dramática. ¿Qué sería? Pues lo primero es saber qué es lo que quiero decir, qué es el mensaje que quiero trasladar. Yeah. Lo siguiente es qué es lo que quiero provocar, ¿no? Esto que estamos hablando todo el rato, qué es lo que quiero provocar en el espectador. Y entonces desarrollo un dispositivo, ¿no? Vamos a poner ejemplos, pues no lo sé, no es lo mismo si yo vengo a hacerte un podcast sobre pues nuevos juegos o los Funkos o lo que sea, pues seguramente, pues ¿qué haré? Pues apegarme a colores saturados como los de los juegos, ¿no? Hacer tal vez pues un montón de cachivaches para que la gente entienda que en mi podcast vamos a hablar de cachivaches y de lo divertido que es jugar con piececitas y con no sé qué. Claro. Lo contrario que sí, pues yo lo que hago son clases de yoga, ¿no? Yo no puedo traducir eso mismo a clases de yoga y decir, vale, como la cosa va de yoga, le voy a poner allí tres asterillas de yoga y allí los balones medicinales y plantas por todo. Tal vez, si lo que quiero decir es, hola, bienvenido a una clase de yoga, y lo que quiero causar es un poco, relájate, vente aquí conmigo, vamos a encontrar nuestro centro, tal vez lo que tengo que hacer es quitar distracciones visuales, ¿no? Hacerlo más limpio, ¿no? Y entonces tal vez me voy a algo pues más limpio, en unos tonos además menos saturados, ¿no? Y voy a elegir ese color, ¿no? Pues todo, no sé, entre el rojo y el verde no sé cuál elegirías tú, ¿no? Quizá el rojo sea muy intenso y te traslade una intensidad que no estamos buscando en un entorno de yoga, Quizás ¿no? si yo lo que tengo que hacer es no sé, el saludo al sol y después mirar a la pantalla para ver cuál es el siguiente, pues verte a ti, profesor de yoga, con un fondo rojo saturado o naranja, pues se vaya en dirección contraria. Se me vaya, como dices tú, en dirección contraria a lo que quiero, ¿no? Claro. Entonces, bueno, Claro. hay una psicología del color, detrás de los colores hay toda una psicología infinita, porque además depende mucho de su colocación, de su saturación, de sus matices y además de las culturas dentro de las que las englobamos, ¿no? Por tanto, siempre tenemos en cuenta el target, ¿no? La persona a quien va dirigido eso, ¿no? Que además, pues supongo que es un poco lo que es la última pieza, yo creo, dentro de este desglose que hemos dicho, ¿no? Lo que quiero decir, lo que quiero provocar, siempre teniendo en cuenta a quién, ¿no? En You Magic siempre lo decimos, en todos los podcasts hemos hablado de ese target y siempre hemos hablado de, oye, en vez de deja de hablar de ti, y empieza a preocuparte por a quién le estás hablando, qué quieres provocarle a esa persona, cómo piensa esa persona, cuáles son, mundo marketingano, los puntos de dolor, aquellas cosas que le cuestan dormir por la noche y cómo quieres conectar con esos puntos de dolor, ¿no? Entonces, claro, es lo que tú decías, si estás en una clase de yoga y quieres conectar con alguien con la cultura zen y le empiezas a poner rojos, ¿no? Porque a mí me gusta el rojo y el rojo es el color de mi empresa y dices, vale, pero quizá lo que estás haciendo es mandarle el mensaje equivocado a esa persona que está al otro lado y a la que tú quieres conectar, ¿no? Claro. Entonces nosotros le llamamos el poder de conectar porque conectar lo significa todo en el audiovisual. Claro. Es cómo conseguir con una persona que no conoces de nada, que de repente esa persona esté viendo tu vídeo y sienta como algo, como has explicado súper bien antes, ese fluir dentro de decir, hostia, estoy conectando o no estoy conectando, ¿no? No, aparte ahora que ahora mismo todo ha cambiado tantísimo y que al final nosotros siempre habíamos entendido como las formas de consumo, por ejemplo, sí que es verdad que cuando antes en la publicidad, ¿no? Pues la tenías en la televisión y la veías en X canales y demás, ¿no? O ibas al cine y veías una película, ¿no? Pero es que y ya estabas como predispuesto, ¿no? Porque estabas como sentado viendo la tele o estabas con... pues o te ibas al cine, sí, ¿no? Sí. Pero claro, ahora también batallamos un poco con que al final, o sea, estamos todo el rato consumiendo imágenes, ¿no? Entonces es como que eso también hace que, entiendo, el lenguaje esté como cambiando y las formas de llamar la atención también sean como diferentes, ¿no? Desde la gráfica, el color, ¿no? Que decíamos y demás, ¿no? Entonces, claro, puede ser que aunque
Si tú, lo que hablábamos, ¿no? Recojo lo de la clase de yoga, ¿no? Una clase de yoga que lo que quieres es como relajar, ¿no? Y no meterías nunca un fondo rojo en el fondo. Bueno, pero... yo no he dicho nunca, ¿eh? Bueno, nunca. Yo no he dicho Depende del nunca. objetivo. Claro. Depende del No. objetivo. Pero de golpe, Bueno, alguien busca romper eso, porque de golpe es, no, pero es que si no, no me ven, ¿no? Y entonces es como hasta qué punto todo esto pues está como un entiendo. poquito desdibujando, para abrir un poco el debate, sí, ¿eh? Bueno, me parece un melón precioso este. Me parece- ¿Cuánto tiempo tenéis? ¿Cuánto tiempo tenemos para abrir este melón? No, pero que... Todo el tiempo que tú quieras. No, de verdad que creo que es hacia allí donde tenemos que encauzar la conversación. Como acabo de decir, yo nunca digo nunca. Eso. ¿sí? Ya. Sí, eso. Ya. Yo creo que siempre jugamos con dos cosas, que es el imaginario colectivo y el imaginario personal, ¿no? Entonces nosotros no es que, yoga, pues verde, blanco y rojo, y marrón, porque es lo Pues que sí. me lleva a la naturaleza. No, yo puedo jugar con otras cosas, igual que en cine, pues puedo jugar a que el amarillo sea la luz del sol o puedo jugar a que sea el veneno, ¿no? Claro. La cosa es que eso lo tendré que justificar en el espacio que dura la película o el anuncio. ¿Y cómo sería ¿no? esa justificación, Armand? Bueno, pues en una película tienes mucho más tiempo para justificarla, ¿no? A raíz de una concadenidad de imágenes puedo llegar a entender, ostras, espérate, en este proyecto, pues el Rosebud es este, ¿no? Ya. En este proyecto el verde me va a llevar a la jovialidad infantil, o no, el verde me va a llevar a lo que odio porque mi padre se vestía de verde todos los días, yo qué sé, ¿sí? Entonces, eso lo voy a tener que explicar. ¿Qué pasa? Cuanto más pequeño es el formato, menos tiempo tenemos para explicar eso, y por tanto más tiramos del imaginario colectivo. Ah, qué ¿no? bueno eso. El imaginario colectivo Qué bueno. es aquello que casi todos entendemos del mismo modo, ¿sí? Todos entendemos que el azul nos da serenidad. ¿Por qué? Pues porque los dos azules más que vemos más en el mundo son el mar y el cielo. Claro, Y el claro. cielo y el mar El son azul. lejanos y nos Claro. dan paz, ¿no? Y el rojo pues lo vemos en la sangre, en el fuego, ¿no? Entonces, bueno, pues todos sabemos que si yo empiezo a poner rojos, pues la zona se va a caldear. Qué ¿no? bueno. Qué bueno. Yo puedo pasarme toda una película diciendo, no, el rojo es la serenidad. Y yo puedo trabajar un rojo bajado en saturación, ¿no? O sea, hay hospitales que tienen el eslogan rojo. Lo que pasa es que después no pintan las paredes enteras de rojo, ¿no? Y el rojo, por ejemplo, es un color que se puede trabajar muy bien en detalles, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tú quieres hacer yoga, quieres dar clases de yoga, pero tu logo es el rojo. Tranquilo, puedes meter el rojo dentro de tu decorado y dentro de tu espacio. No es que no lo vas a poder jugar. Ahora, vamos a ver en qué proporción, ¿no? Y hay tonalidades también. tonalidad. Puede ser un rojo muy vivo, un rojo más pastel, ¿no? El naranja es el gran ejemplo. El naranja es un color que te salta a la frente, pero que en cambio lo vemos mucho en muchos espacios hogareños en su saturación baja, que es el salmón, ¿no? Tiramos al salmón y ya podemos pintar todo un espacio en salmón que no nos agrede, Qué interesante. ¿no? En cambio podemos poner puntos rojos en un saturado, incluso en una alta saturación, pero que lo que me den son lo que llamamos destellos, ¿no? Que me den dentro de un espacio, me den puntitos de luz, ¿no? Me den puntitos de luz o de color, ¿no? Me En parece este muy sentido. interesante toda la reflexión que estás haciendo y cómo nos está llevando de forma orgánica allí, porque digo, claro, es que yo soy una persona que quiero cuidar el arte para trasladar un mensaje, quizá lo primero que tengo que empezar a plantearme es esa psicología del color y qué quiero trasladar yo, ¿no? Pues yo qué sé, si tengo una empresa de reparación de ordenadores, quizá quiero trasladar tranquilidad, quiero trasladar calma, quiero trasladar conocimiento, quiero trasladar expertise. Entonces, quizá podíamos jugar, ya que estamos los tres aquí, debatir allí qué colores le pondríamos y el por qué, Bueno, ¿no? ¿qué colores y qué pondríamos, no? O sea, agarrando este mismo ejemplo, ¿no? Sí, Bueno, sí, yo me sí. dedico a arreglar máquinas, ¿no?
Claro, yo me puedo poner aquí con un fondo con 4 racks llenos de cachivaches y no sé qué, y yo aquí debrayándome y ¡hola! Porque conmigo o no. Claro, pero yo no sé si de repente lo que estoy vendiendo es tranquilo, que yo sé de máquinas un montón, mira todas las que tengo atrás y me pongo con ello, o de repente parezco un poco un tío raro que está aquí con una luz encima mío, todo lleno de cables y tal, cosas, y al final no sé de qué tornillo es, pero yo saco un tornillo de aquí y te lo pongo. Y eso no sé si es lo que quiero vender. Claro, muy ¿no? buena, muy buena. Entonces, voy a tener que decidir qué es lo que quiero decir y qué es lo que quiero causar a mi target. Por eso cuando me preguntabais ¿cuáles serían tus claves? Mis claves serían, no partamos de la estética, partamos de estos fundamentos y entonces desarrollemos una estética. ¿Sí? Vale, vamos a pensar en el mundo redes y en el mundo shorts. Y ahora me gustaría plantear para las personas que no se vean el podcast entero, sino que se vean los reels de Instagram, esos tips que estás explicando súper bien, pero bien ordenados en un fragmento, en el que traslademos, pues oye, mira, tienes que cuidar esto, el target, el color y aquellos elementos que consideres que son más esenciales. Si decimos una cebolla, la primera capa, pues son los elementos más superficiales, o no superficiales, pero los más básicos, y sobre ellos podemos profundizar hasta el eterno. ¿Cuáles serían y cómo lo plantearías? Venga, vamos a ello. Bueno, el primero, el que ya hemos hablado, ¿no? Partir de el mensaje que quiero dar, lo que quiero causar y a quién, ¿no? Y por tanto, conocer a la persona que va a recibir eso, el target objetivo. Obviamente, al final, pues lo recibirá cualquiera, pero hemos de pensar en a quién va dirigido eso, ¿no? Y qué es lo que le quiero decir. Por ejemplo, conmigo estás en buenas manos, ¿no? Sí. Y lo que quiero causar, tranquilidad, ¿no? Quiero decirte, tranquilo, yo te arreglo el móvil y lo que quiero es que sepas que conmigo no se va a perder ese móvil. Muy bueno. ¿No? Entonces, bueno, pues voy a desarrollar una estética para ello y esa estética pues va a ser basada tal vez más en el orden, en la claridad, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que refleja esto que quiero decir, claro, y causa esto que quiero causar, claro, ¿no? Esa sería la primera, ¿no? La más conceptual, por así decirlo. O sea, podríamos decir una imagen más antrópica o menos, aquí tiraríamos hacia menos para trasladar esa calma, quizá. Claro, si lo que queremos es causar calma, pues nos vamos tal vez a una cosa menos entrópica, ¿no? Y más sencilla, más llana, más organizada, ¿no? Bueno. También en la composición de cuadro ayuda mucho en ello, ¿no? Hay composiciones de cuadro que desestabilizan la imagen, mientras que hay composiciones de cuadro que la aplanan, ¿no? Total. Y no podemos... O sea, el cuadro parte también de lo que está fotografiando el cuadro, ¿no? Entonces nosotros también podemos ordenar el espacio que colinda nuestro personaje, ¿no? Muy bueno. Entonces, esa sería una primera, y después ya como yendo un poco más a cosas palpables y tangibles, ¿no? Pues bueno, siempre pensar que este espacio acompaña a un personaje que es el que se come la mayor parte del cuadro, ¿no? O sea, al final el cuadro nosotros estamos en lo que no es personaje, ¿no? Entonces, bueno, que el fondo nunca se coma al personaje, ¿no? Que el personaje tenga más protagonismo que el personaje siempre tenga mayor protagonismo que el fondo, ¿sí? Y eso se puede hacer pues de muchas maneras, sobre todo con la luz, ¿no? Siempre, con la luz, con el foco, pero nosotros también con los fondos, pues obviamente cuanto más entrópico es el fondo, más presencia tiene, cuanto más llano es, pues menos, ¿no? Claro. Y ahí es un poco donde tú tienes que encontrar los términos medios de cuánto saturas y no la imagen. Y volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, yo tengo podcasts que he visto que son pues como más dicharacheros y más graciosos y no sé qué, y al final todo agarra como una colorimetría mucho más pues vasta, ¿no? Y después, pues no, tenemos después cosas mucho más llanas, ¿no? Porque, bueno, son más serias o te quieren llevar a otros estados, ¿no? Creo que en ese sentido lo cargado o no cargado del espacio es fundamental, sobre todo cuando hablamos de proyectos que van a redes, ¿sí? Creo también que en proyectos que van a redes
la iconografía es muy importante, ¿no? Porque como decimos, aquí pues voy viendo anuncios o voy viendo reels, ¿no? Y tengo que ver cuál me capta, ¿no? Y entonces me va a captar, por un lado, aquel que vaya conforme a mis intereses, ¿no? O sea, yo voy a ver mucho más rápido cosas que se relacionen con lo que yo estoy buscando que pues cosas que no tengan que ver con ello, ¿no? Yeah. Y por tanto, pues yo qué sé, pues si yo veo un reel y tú me quieres hablar de cine, pues tal vez es mucho más iconográfico verte solo a ti y atrás pues una bobina de cine antiguo, ¿no? Que yo qué sé, que 500 portadas de películas, Ya, ¿no? entiendo. Porque en 500 portadas de películas yo tendré que ver, Ubicarme, ¿no? Sí. En qué es todo esto, de qué forma parte, Claro. ¿no? Mientras que un Didac y una bobina de cine sé perfectamente de qué me va a hablar, ¿sí? Mira, por ejemplo, este mismo podcast. Normalmente cuando estás en un plató intentas obviar el concepto del plató, porque estás en un plató y no quieres que se vea que estás en un plató, intentas jugar con el arte para evitar el plató, pero aquí sin embargo hacemos todo lo contrario, jugamos a enseñar el plató, si se ve una cámara no hay problema, si se ve un ceferino no hay problema, si se ve el fondo amarillo que tenemos detrás, que casualmente es el color de YouMagic, no hay problema tampoco. ¿Por qué? Porque queremos jugar al concepto audiovisual, porque somos una productora audiovisual. Claro. ¿No? Entonces todos esos elementos quizás son elementos a plantearte qué mensaje estás mandando a la persona que va a ver ese supuesto vídeo, ¿no? Sí que es verdad que en este caso además también para nosotros era como un acto de transparencia y para que la gente pudiera vernos desde dentro, entonces es como, bueno, pues nos vas a ver cómo somos realmente, literal. Entonces para nosotros era guay jugarlo de esta manera y por eso decidimos esto. Bueno, es que habéis hecho exactamente lo que hemos dicho todo el rato que hagamos, ¿no? ¡Qué casualidad! O sea, vaya, o sea, no, habéis hecho, pues habéis pensado qué es lo que queremos decir y qué es lo que queremos causar. O sea, me hablas de, no, es que tal, por la transparencia. Es que eso es una cosa que vosotros queréis causar. Tal cual. Toda esta estética que desarrolláis, ¿no? De decir, bueno, pues esto es un plató. ¿A qué ayuda? Pues es que yo creo que parte de esto mismo. Hemos dicho, bueno, pues cuando yo he llegado aquí me habéis dicho, esto es una conversación informal, ¿no? Es una conversación entre amigos en las que, pues, bueno, hablamos de ciertos temas, ¿no? Profesionales, pero lo hacemos en un ambiente Distendido. Sí, sí. Que podría bueno, ser el bar. pues distendido también es un poco eso, es ser distendido con cómo yo lo estoy abordando, ¿no? O sea, vamos a tener una conversación distendida. Ahora, tenemos un cuadro rígido de aquí hasta aquí porque no podemos ver más allá y no sé qué. Ya. Y la parte tiene que ser súper simétrico todo y todo perfecto. Va a la contra, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, justamente crear un espacio reconocible, crear un espacio que no engaña, crear un espacio en el que se ven elementos del cine y del audiovisual, pues nos está remitiendo a todo lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Que es reunirnos, una conversación que se podría dar perfectamente en una oficina, en un bar o en un después de rodar, ¿no? Sí. Después de un día de trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues totalmente. No tengo que moveros nada. No tengo que moveros. Tenía el miedo que empezabas a tocar cosas. Sabéis que podría hacerlo, pero porque lo mío es obsesivo. Pero es que en el último podcast que hicimos con Zoe, que, bueno, para quien no haya visto el otro podcast, Zoe es la maquilladora. Miraros ese podcast. Exacto, porque es una crack y es una maquilladora de 10 y de hecho hemos trabajado 1000 veces todos juntos en miles de rodajes, ¿no? Con Zoe hablábamos de un concepto muy interesante que es que la gente se piensa que el cine y la realidad es lo mismo, pero son lenguajes totalmente diferentes. Me refiero a gente que no domine el sector audiovisual. Claro. Entonces, un error que se suele cometer es de, pues si yo en la vida real voy vestido así, pues voy así y ya está, ¿y por qué me tengo que maquillar? ¿Sabes? Y con Zoe hablamos y decíamos, es que claro, el gran error que comete la gente que hace vídeos en este sentido es pensarse que estamos en el mismo lenguaje. Es como si estás debajo del mar o fuera del mar. En uno necesitas una bombona para respirar y en el otro no. Entonces, si te metes en el agua sin bombada, te ahogas, ¿no? Con esa analogía metida en el mundo del cine, el error es no pensar que como en la vida real, si yo hago un 360, veo este enchufe que hay aquí,
la cámara no lo está viendo. Entonces la cámara no está viendo en este enchufe ni 50.000 cosas más que hay por aquí. Entonces aquello que quieras trasladar tiene que estar en el punto que la cámara ve o no, porque quieres jugar al fuera de campo. Pero siempre te tienes que preguntar en el lenguaje del audiovisual cómo quieres trasladar aquello que en tu vida real de por sí ya se da. No sé si me explico. Sí, te explicas y yo creo que eso tiene que ver con la ventana que uno abre cuando entra a un proyecto audiovisual, ¿no? O sea, nosotros cuando vemos una película, vemos a ese personaje durante 1 hora y media, 2 horas, ¿no? Ahora 3, 4 y 8, ¿no? Pero Para justificar que pagues la entrada del cine. Bueno, no, ahora con las series... Vemos a un personaje o lo que nosotros percibimos después como una persona durante un tiempo determinado, ¿no? Y en cambio, cuando nosotros terminamos esa película, nos da la sensación de que lo conocemos mucho a esa persona, ¿no? Mucho más de lo que me puedes conocer a mí si hablas conmigo 1 hora y media. Ah, qué bueno, ¿no? qué bueno. Y eso es porque un poco una pequeña ley no escrita podría venir a ser que no haya nada superfluo, ¿no? Y que por tanto todo lo que haya nos dé una información, ¿no? Qué bueno. Es por eso que nosotros entendemos que Superman caga aunque no lo veamos cagar, ¿no? Sí. Pero nosotros entendemos que hay una vida ahí. Que la rellenamos inconscientemente. Pero nosotros solo vemos fragmentos. Y esos fragmentos, nosotros lo que tratamos, yo creo que desde el guión, ¿no? Es de que solo se digan las palabras que se han de decir. Claro. ¿Sabes? No vamos a tener... no vamos a gastar media hora de la película en la conversación que hemos tenido tú y yo después de la conversación importante, ¿no? Y en la que hemos hablado de si comeríamos, no sé, entrecot o costillas, claro. ¿no? Entonces, de esta manera, o sea, nosotros lo que trabajamos también en decoración es agregar todo ese subtexto, ¿no? Que nos permita, en este espacio, conocer el máximo de cosas, y por eso no vamos a poner cosas superfluas. Tal vez a mí me gusta, yo qué sé, irme a la playa, también me gusta, pero no es necesario para contar la historia, no es necesario saber que a mí me gusta ir a la playa. Entonces, tal vez si yo pongo aquí todo de hinchables, la gente se pregunte, ¿por qué? ¿No? ¿Qué tienen que ver esos hinchables con toda esta conversación sobre cine? Qué interesante. Claro, el tema es que eso me acuerdo haberlo contado en alguna clase de cine que hemos dado, ¿no? De decir, oye, yo estoy aquí dándote una clase y tengo un papel en la mano. Si tiro el papel en el suelo, se me cae, en la clase simplemente me agacho, lo cojo y sigo con mi vida, porque ese es el lenguaje de la vida real. Pero en el lenguaje del cine o del audiovisual, si se me cae ese papel en el suelo, tiene que haber un porqué. Quizá me agacho y descubro una bomba que hay en esa mesa y eso es el inicio de un thriller. O quizá me agacho, me doy un golpe en la cabeza y me voy al hospital y es el inicio de un drama o de lo que sea, ¿no? Pero tiene que tener un porqué. Entonces, cualquier cosa que hagas o que pongas o que no pongas en un vídeo de redes sociales, estás mandando un mensaje. Claro. Yo hago un ejercicio un poco... ¿Putillas? Un poco putilla que hago yo con mis alumnos, que es ponernos, porque empiezo, obviamente, ya que voy a pinchar, pues el primero que se pone soy yo, ¿no? Y entonces digo, bueno, vale, a raíz de lo que yo llevo, de cómo voy vestido, de los colores que llevo, de lo que llevo en los bolsillos, no sé qué, ¿quién soy? ¿No? Si yo ahora saco todo lo que llevo en los bolsillos, no podría terminar la entrevista, diría, es usted, señor Sadir, no le vamos a dar ni una moneda, señor. No le vamos a dar ni una moneda, señor, trabaje, ¿sabes? O sea, y entonces un ejercicio muy, muy curioso, ¿no? Es eso, ¿no? Ponernos cada uno de nosotros frente al resto y decir, vale, ¿qué interpreto de esto, ¿no? O sea, ¿qué interpreto de que yo tengo una cámara, una Alpha Sony o una Polaroid o una cámara antigua, ¿no? Son 3 personajes distintos, ¿no? Y los 3 son fotógrafos. Qué bueno. Son 3 fotógrafos, pero no es lo mismo el fotógrafo A, el B y el C. Y así con todo, con cualquier mochila y con todos los espacios, ¿no? Claro, entonces cualquier persona que quiera, que esté al otro lado y que se esté planteando cómo hacerlo, quizá el ejercicio sería, vale, tú no eres un experto en arte, esta supuesta persona que está al otro lado, pero sí que sabes leer la vida real. Entonces, haz el ejercicio.
saca un móvil, saca una cámara reflex o saca una compacta de hace 20 años. ¿Qué sensación te da a ti, como no experto en el mundo del arte, el hecho de que la persona que salga en el vídeo tenga una de estas 3 cámaras? Seguramente tengas algo que decir. Y lo mismo con una cartera, no es lo mismo un reloj, no es lo mismo sacarme un reloj y tener un Apple Watch Ultra, que sacarme un reloj y tener un Rolex, que sacarme un reloj y tener un Casio, ¿no? No, y no es lo mismo, después de que saques los 3 relojes, vamos a cambiarles las correas, los vamos a gastar o desgastar, los vamos... De hecho, es curioso que saques el reloj porque... Justo en la última clase lo hicimos con un reloj, ¿no? Y empezamos a debrayarnos la cabeza de todas las cosas que nos podía contar un reloj, ¿sí? Porque, pues yo qué sé, de repente decíamos, bueno, pues lo queremos decir que sea militar el tío. Ah, bueno, pues ¿cómo le hacemos? Pues yo qué sé, pues tal vez el reloj también lleva una brújula, o lleva un no sé qué, o tal, o bueno, muy feo, le pongo una correa militar, ¿no? Hay 1000 maneras de hacerlo, ¿no? Pero cómo llevemos los objetos... El color del que es, lo desgastados que están, todo eso nos habla siempre, ¿no? O sea, yo qué sé, vamos a la Polaroid, vamos al concepto este del podcast, ¿no? Seguro que los 3 aquí hemos visto montones de podcasts sobre fotografía, ¿no? Y tenemos el podcast en tonalidades grises, blancas y negras, ¿sí? Con cámara reflex pros, ¿no? Normalmente, y una mesa llena de objetivos gigantes, ¿no? Sí. Este podcast lo hemos visto, Sí. pero también hemos visto el podcast en el que te sale un tío con barba de 2 semanas, con un gorro de explorador, ¿sí? Y con una cámara muy chula, pero una cámara antigua que sabe lo mismo de fotografía, pero no sabes por qué. Dices, ostras, este me va a hablar más de unos conceptos, va a venir de un bagaje mucho más de la trayectoria histórica de la fotografía, ¿no? Uno me da la sensación de que me va a hablar muy bien, o sea, de que me va a hablar mucho de la técnica, ¿no? Sí. Y que me va a poder decirme por qué esta es mejor que esta, por unas milésimas de apreciaciones ínfimas, mientras que el otro tal vez me va a dar más una conversación sobre en qué momentos utilizar más una u otras, o cómo reaprovechar las imperfecciones de una hemisferio derecho, de la hemisferio otra, izquierdo, ¿no? Y van a ser 2 eso. hemisferios distintos. Sí. Y ambos tienen la misma credibilidad, yo creo, ¿no? O sea, no es que, uno va a parecer más sofisticado y el otro menos, no. Me va a parecer enfoques distintos. Mira, me parece, perdona, un ejemplo buenísimo, porque digo, si el target que está al otro lado, siguiendo esta analogía del podcast de fotografía, lo que busca es indagar sobre el arte de la fotografía, quizás se vaya a esa dirección, pero si lo que busca es comprarse una nueva cámara y qué megapíxeles me compro y qué tal, quizás se vaya al podcast de la izquierda. Y acabas de explicar súper bien cómo literalmente el mismo podcast de la misma temática, pero con 2 artes diferentes, el target se vaya a la derecha o se vaya a la izquierda, ¿no? No, interesante. Claro. Al final Y ahora imaginemos que yo lo que quiero es enseñarle fotografía a niños. También es un target también es un podcast de fotografía, pero a los niños no les va a traer ni mi cámara antigua ni mi super laboratorio tecnológico, ¿no? Claro, ¿cómo le explicas fotografía a niños de hoy en día, sabes? Es más, no cómo le explico, sino cómo hago que todo esto haga que esos niños se queden. ¿Cómo hago que esos niños quieran aprender más de mí? ¿No? El tema después también estaba pensando, que antes lo habíamos hablado un poquito, que en un momento en el que estamos como súper mega saturados con imágenes, claro, mi pregunta es, que es un poquito la pregunta de todos, antes en la publicidad, es como que había menos publi, pues en cierta manera era como más sencillo, porque tenías que conocer a la marca, tenías que conocer un poco, ¿no? Ir un poquito pues haciendo lo que tú comentabas, ¿no? Pues que ahora nos encontramos en un momento diferente, nos encontramos en un momento en el que la saturación es brutal. Entonces, mucha gente viene y dice, vale, ¿y cómo van a ver mi vídeo? ¿Cómo capto la atención? ¿Cómo ¿no? capto yo la atención en un mundo saturado, sabes? Sí, porque... Entonces es como... claro, me parece pues una muy buena pregunta, pero al final hay maneras de captar la atención, porque cuando yo consumo redes sociales hay cosas que me llaman la atención y hay cosas que no me llaman la atención, y me paso el día analizando ¿y yo por qué he mirado esto y no he mirado lo otro? Claro. Y mi pregunta sería en plan, ¿qué harías tú, ¿no?, para intentar llamar la atención
¿Y qué cosas te llaman a ti la atención? Déjame sumar un pequeño detalle porque Sí. me parece súper interesante el tema, que lo ha explicado súper bien, porque digo, claro, si le estamos hablando a un target, quizás si llevamos un minuto de spot, ya le hemos hablado a ese target. Pero los primeros 5 segundos, que es el tiempo que te da YouTube antes de que te puedas saltar un anuncio, Claro. esos 5 segundos no han explicado nada. Entonces solo tienes ese primer plano o primeros planos que quizá a nivel visual y de hablado, visual, a nivel de hablado no tienes nada que trasladar a nivel de guión, pero sí a nivel visual. Entonces, ¿cómo captar esa atención con esos segundos, ¿no? Claro, ¿gratis? ¿Os acordáis ese cartel que ponía así como sexo gratis, no sé qué? Y cuando leías en pequeño ponía, independientemente de tu sexo, aunque quieras las cosas gratis, esto no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Pero pues, ese es tú pones sexo gratis, captas la atención y luego ya pues cuentas la... Ahora empezarán a aparecer un ¿no? montón de spots publicitarios que saldrá sexo gratis a la edición. Nuestra nueva mini Pimer no te va a salir gratis, ¿no? Es que- No, entiendo perfectamente la pregunta. Es una pregunta sin una respuesta, No, sin claro. una respuesta única. Sí, sí. ¿Por qué? Porque obviamente yo es que al final soy un disco rayado y siempre vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, pues saber cuál es tu target objetivo y qué es lo que le va a llamar la atención por respecto a lo que busca, es lo que te va a dar las claves, ¿no? Claro. Claro, más allá de eso, entramos en la psicología, ¿no? de la gente, ¿no? Y entonces pues descubrimos siempre pues muchos puntos de apoyo, ¿no? Bueno, pues a raíz de trucos que uno pues va conociendo, ¿no? Ujú. Sabemos que dentro de la composición hay composiciones que nos llevan a fijar la mirada en un punto, ¿no? Los reencuadres, o también sabemos, por ejemplo, que a nivel psicológico, ¿no? Si yo te pongo aquí la palabra hola y te pongo aquí la palabra hola en cualquier otro idioma, tú vas a leer, tú vas a fijar tu mirada siempre en la que entiendes, más que en la que no entiendes, ¿no? Vas a fijar siempre la mirada antes en colores que se te hagan más cercanos, que son los colores cálidos, ¿no? Más que en los fondos que son normalmente en colores fríos. Vas a fijarte antes en colores saturados que no saturados. Todo esto se va a la mierda cuando haces una clase de yoga, claro, que entonces dices, no, es que tengo que... No puedo hacer todo eso, pero hay otras maneras, ¿sí? El simbolismo es algo muy importante. Yo creo que en estos primeros frames, en estos primeros segundos de pantalla, conseguir que con los menores elementos describir al mayor posible lo que se va a ver, va a ser esa imagen pulsión que te va a decir, pues me quedo o no me quedo, ¿no? Pues yo qué sé, pues una imagen dinámica me va a llevar a quererme quedar si lo que quiero es moverme, si lo que quiero es interesarme por algo, ¿no? Claro. Un elemento, yo qué sé, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Si en todo el frame pues veo un dibujo de una planta, pues si a lo que voy es a jardinería, pues Mira, me va a molar. Si veo de repente un elemento que destaque, yo creo que justamente en cuando trabajamos con formatos escuetos, sí. Creo que es mucho más... que llega mucho más lo sintético que lo barroco, ¿no? Sí. Volvemos a lo mismo. Uno de mis podcasts favoritos es así, millones de cosas, como todo lo que nos han regalado, ¿no? Todo lo que son millones... Pero claro, es un podcast que dura 1 hora y media. Y que la gente no lo ve por Reels, la gente lo ve 1 hora y media, 2 días a la semana. Entonces claro, tiene el tiempo del mundo para quedarse a verlo todo. En cambio, la entrada de ellos es una entrada que apela a dibujos animados de los 90, vale, y por tanto... Va a millennials. Claro, sabes que va a millennials. Sabes que va a millennials con solo la entrada. Claro. La música te da a un ambiente playero, tranquilo, relajado.
Entonces tienes dibujos animados, millennials, ambiente relajado, tranquilo, ¿sí? Bueno. Y en tres fotogramas ya estás viendo un poco por dónde va. Ya te sitúas. Si Por eres unos un millennial colores, que ajá. buscas este tipo de dirección, directamente ya te capta y quizá no sabes el cómo, ¿no? Ya te capta y no sabes el cómo, ¿no? Y ha sido pues por una imagen que aunque ha durado 3 segundos, pues ha sido dinámica, se ha movido, ¿sí? No ha sido como, hola, bienvenidos, ¿no? Ha sido como, pues movimiento, una referencia pop por antonomasia y por tanto volvemos al imaginario colectivo, ¿sí? Sí. Yo es que son las palabras que repito No, más en mi no, vida. está genial, Está genial. Tesis, intención dramática, target, Mira, imaginario colectivo. Hablando de imaginario personal. colectivo, el otro día vi un vídeo para redes hecho con IA, ¿vale? Que la IA ahora se lo está comiendo todo, pero era muy guay porque te enseñaba un salón de una casa, ¿vale? Y Ah, había ya lo vi. A mí 3 no me personajes que eran pues padre, madre, hijo, ¿vale? Y te lo enseñaba cómo sería el arte y las acciones de esas personas en cada década desde 1900 hasta la actualidad. Entonces te hacía 1900, 1910, 1920, 1930 y te iba pasando por todos. Y lo que me pareció súper interesante, yo al principio me quedé captivado porque está súper bien hecho y cómo se iban transformando, en el arte se iba transformando, todo hecho con IA, ¿eh? Pero estaba muy bien ejecutado. Y lo guay es que cuando llegó en la década de 1990 y los 2000, claro, ahí ya salían las consolas, la 64, la Play 1, etcétera. Y claro, la sensación que a mí me produjo de 1900 hasta 1980, pues me parecía súper interesante por el concepto visual que se estaba haciendo, pero sin más. Pero cuando llegamos a 1990, eso ya era mi infancia, ¿sabes? Eso ya te dolió. Y sin yo saber nada, luego ya lo analicé, pero en el primer momento de repente conecté a saco con el vídeo y en un primer instante no sabía el por qué, simplemente me habían tocado emociones de la nostalgia de mi infancia, ¿no? Yo no sabía qué estaba pasando ahí, pero estaba conectando mucho con el vídeo en ese momento, cosa que antes pues era un ejercicio audiovisual muy interesante sin más. ¿Me explico? Claro, sí, es que el decorado también, bueno, yo siempre hablo de las capas de información, ¿no? Que nos da el decorado. Una es a nivel dramático, ¿no? El decorado me tiene que aportar información dramática, pero también me tiene que aportar, por ejemplo, o podría estar bien, que me aportara información temporal y geográfica, ¿no? Que dijera, oye, Sí, no estás en un espacio efímero en el que sucede una historia, no, estás en Barcelona o estás en Budapest y estás en 2025 o estás en 2010 o estás en 2015, no lo sé, ¿no? Sí. También el arte marca mucho siempre esa temporalidad, ¿no? Por eso yo siempre trato de que cuando recreamos una época, ver realmente los estímulos de esa época, no solo los colores, sino ver aquello que caló en la gente en esos momentos, ¿no? Y al final, pues, ¿cómo van a describir de aquí a unos años nuestra época? Pues bueno, pues no va a ser pues no vamos a poner en las mesas una calculadora y un no sé qué, no, vamos a poner un móvil, ¿no? Y nuestra sociedad se describe con 4 objetos, ¿no? Sí. Mientras que si veo a un chaval viendo la MTV, sé que estamos en los 90, ¿no? Claro. Porque es un icono de esa época. Entonces ya sitúas automáticamente en aquel momento. Claro, y ya no solo te sitúas, claro. sitúas de aquí y de aquí. Claro. De repente estás como tú bien dices, en mi infancia, ¿sabes? Y la patata. La patata. También hay un vídeo que yo les enseño mucho, que es una película coreana donde hay un tío que se queda náufrago en una isla y decide cocinarse el que es su plato de infancia, ¿no? Y ese plato de infancia pues son unos tallarines con judías. Claro, a mí los tallarines con judías no me calan, no me calan para nada, ¿no? Eso forma parte del imaginario particular de esa película, claro. Pero está trabajado de una manera en la que eso también representa lo que para mí sería tal vez una tortilla de patatas, ¿no? Claro. Y cuando al final el tío consigue comerse los fideos, yo lloro con él como si hubiera conseguido hacerse la tortilla de patatas que yo querría estando en esa isla náufraga. Conectas, ¿no?, con la base, no tanto con el plato en sí, con la esencia de comerte ese plato, claro, sea cual sea el y plato. nosotros
si nosotros partiéramos solo del imaginario colectivo, nunca se verían nuevas referencias, ¿no? Ya. Porque no hay además un imaginario colectivo que nos englobe a todos, ¿no? O sea que siempre hay que aportar, Sí. siempre hay que aportar de uno mismo, ¿no? Yo ahora estaba pensando en lo que estás diciendo y volviendo a lo de los 5 segundos iniciales, recuerdo un proyecto que hicimos aquí. Sí, volvamos a encauzarnos. Al río, ¿no? Volvamos a encauzarnos. Y recuerdo un proyecto que hicimos, que no debería decir nombres de marcas, pero era un restaurante que tenía muy claros los targets. Había 3 targets. Era un restaurante que impactaba a workaholics, personas pues, adictos al trabajo, que quizá alguien de una multinacional, que se pasa el día trabajando, que tiene poco tiempo para cocinar y que se va a ese restaurante a comer sano. Vale. Otro target que teníamos era perfil yoga, alguien que se cuida y que su cuerpo es su templo y va a ese restaurante a cuidarse. Y luego hay el tercer perfil, que es el estudiante, el chico joven que no tiene tiempo y va a ese restaurante a cogerse una comida para llevar y se la lleva. Entonces teníamos que impactar a esos personajes, a esos avatares, y teníamos 5 segundos para hacerlo porque era para un pre-roll en YouTube y a los 5 segundos ya te puede saltar el anuncio. ¿Qué hicimos? Pues hicimos 3 spots. La parte del medio era literalmente el mismo spot, pero la parte del inicio y la parte del final teníamos un personaje para cada spot. En uno, pues veías un chico joven fuera del restaurante porque se lo pillan para llevar en 20 minutos que tienen en un banco en la calle comiéndose el burrito. En el otro tenías al workaholic que venía todo estresado con el teléfono pim pam pum y luego se estaba tomando ese burrito en el restaurante y tomándose su momento de relax, el pequeño parón que tiene durante el día. Y luego tenías a la de yoga que no, que se había montado, no, que si tú hubieras sido el director de arte no hubieras puesto todo súper simétrico porque se ha hecho su templo, esa mesa es su templo y se está tomando el momento porque su cuerpo es su templo y se está cuidando, ¿no? Y creo que me ha venido a la mente ahora un ejemplo de cómo conseguir captar la atención al target al que le estás hablando sin voz durante 5 segundos, simplemente trabajando el arte y la imagen de esa primera o 2 primeras planos que tenemos, ¿no? Sí, claro, si es que, a ver, Es eso. si el audiovisual justamente es ese arte de narrar sin palabras, al que después le añadimos las palabras y conseguimos narrar cosas mucho más, más grandes, ¿no? Claro. Pero sí, partimos de intentar transmitir con imágenes, ¿no? Y pues me parece un muy buen ejercicio teniendo 3 targets tan diferenciados, pues que ese inicio, esa primera llegada, pues vaya enfocado a cada uno. Y seguro que los colores para uno y para otro eran completamente distintos, ¿no? Y yo qué sé, pues yo le habría metido siempre alguno de los colores de la marca para no perder... Estaba. He aprendido, No dudaba he aprendido mucho de ti, Armand. No dudaba de ello. Teníamos el pequeño Armand Teníamos que nos iba Armand, diciendo. que en ese Bueno, si algo he podido hacer en todos estos años, más allá de daros la matraca... No, sí, porque además en muchos casos, que además es esto, que a veces es como que muchos autónomos o empresas pues no pueden a veces por presupuestos y demás pues contar con directores de arte, ¿no? Entonces, bueno, siempre buscamos como la manera de intentar como apoyarlos, en nuestro caso, a través de nuestros conocimientos y demás. Entonces, a esos autónomos, ¿no? que están en sus casas, haciéndose sus vídeos y haciéndoselo todo ellos, ¿no? ¿Qué consejos prácticos les podríamos dar, ¿no? Para que mejoraran la estética de sus vídeos, ¿no? O sea, esas cosas que las que sí y las que no, por Dios, ¿sabes? Sí. Hemos estado mucho en la teoría y ahora nos gustaría... Vámonos a aterrizar esto, Vamos a ¿no? bajarlo, para pues ayudarlos. Lo primero, nada superfluo, que no haya nada que no tenga que ver con el asunto en cuestión, ¿sí? O sea, despejemos el fondo, porque Vale. todo lo que nosotros pongamos en el cuadro la gente se va a preguntar por qué está en el cuadro, ¿no? Entonces... si de repente hay una fotografía allí de unos geranios, voy a preguntarme por qué, ¿no? Consciente o inconsciente. Entonces, consciente o inconscientemente. Entonces, vaciar de todo lo que no tenga que ver con lo que queremos abordar sería el primer consejo. No añadir cosas simplemente por el horror vacui, ¿sí? O sea, si algo es preferible que esté en blanco que pongas algo que desate una pregunta que no es la pregunta que quieres conseguir que sea. Muy buena esa. Esa sería la primera. Entonces busquémonos esa esquina o esa parte de la casa que nos es más fácil vaciar.
Cuando lo vaciamos, también veamos qué textura tenemos atrás, ¿sí? No es lo mismo una textura sólida, como nos puede ofrecer una pared blanca, que una textura, pues yo qué sé, de ladrillo o de cualquier acabado, ¿no? También intentémonos separar del fondo, eso nos causará, pues, nos dará un hogar, nos dará un espacio en el que captar, o sea, en el que vivir, por así decirlo, ¿no? Porque, bueno, nos suceden muchas veces que al final entre la cámara, tal, todo, y al final te acabas pegando a la pared, bueno, claro. Eso puede pasar, pero, bueno, intentémonos despegar. Te dará más protagonismo y hará que el entorno te arrope, pero no te invada, ¿no? Claro. El entorno, ya os digo, además, el entorno ha de ser entorno, no ha de tener más protagonismo que tú. Muy buena. O sea, tú has de ser siempre el protagonista, ¿sí? Intenta que, yo qué sé, a no ser que vayas a multicolores, pues intenta que haya una gama entre lo que estamos viendo y dónde estás tú, que no te quedes pegado, ¿no? O sea, no me voy a poner la camiseta de palmeras en mi fondo de palmeras, porque entonces me quedo pegado en el fondo, ¿no? Me voy a buscar algo que contraste, claro, ¿sí? Claro. Siempre, cuando nos tenemos que acercar al público, una imagen más luminosa siempre es más guay, por así decirlo, ¿sí? Una imagen que no sea agresiva. Siempre intentamos, cuando tenemos un proyecto que va de cara a que me escuches durante un rato, siempre intentamos que no sea un fondo muy agresivo. Que no haya muchos claroscuros. Que no haya muchos claroscuros, que no sea muy cargado, ¿sí? Pon colores de tu marca. Pon colores de tu marca, es otro gran consejo, ¿no? Los colores de tu marca, me acuerdo una pequeña anécdota, una vez Ay, sí. tenía que venir a grabar unas cápsulas aquí y grabamos en croma verde, ¿vale? Y el color de la marca era croma verde. Y a la persona le pareció súper guay la idea de venir con un traje croma verde. Y cuando llegó, dije, súper emocionada, vino, mira, he encontrado un traje color de la marca. Y le dijimos, bueno, pues ya te puedes ir. Coño, he cambiado el fondo, joder, le he puesto un croma azul a la pobre. Casualmente no había croma azul. ¿Te imaginas un Era el que había roto yo la tarde anterior, de verdad, es el que me cargué yo, ¿no? No, heavy metal. Sí. Pero No, mira, o en sea, torno a esto, recojo esto un poco, ¿vale? Porque ahora tenemos como un reto también, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña campaña para una empresa. Y para esta empresa es un software, ¿vale? De facturación y demás, ¿no? Y para esta empresa tiene como unos colores corporativos, pero nosotros, como vamos a apelar directamente al target, que son pues pymes, pues representa que es como una chica que lleva una agencia, ¿vale? Y que no tiene, pues que va todo el día muy atareado y que necesita a alguien pues que le ayude a gestionar todo, ¿no? Y el otro día lo discutíamos entre nosotros de, vale, pero como es una agencia que no forma parte de la marca, sino que representa que es... Entonces, ¿metes o no metes colores de la marca? Y ahí está el debate. ¿Metes alguna que de golpe pasa algo si la silla es de color, porque es como un verde el color de la marca? ¿Pasa algo si metemos una lámpara que tiene un tono verde? O ya, ¿sabes? O sea, que estas cosas que vamos jugándonos, ¿no? ¿Lo metemos? ¿No lo metemos? ¿Lo metemos? ¿No lo metemos? Y estábamos ahí, ¿no? Y bueno, son unos debates, ¿no? Claro, esto es una pieza muy, muy concreta, ¿no? Sí. Que forma parte, pero no forma parte, pero sí, pero no. Exacto. Bueno, yo creo que siempre puedes jugar algo, pero también veamos en qué porcentajes, ¿no? En qué porcentajes aplicamos el color, ¿no? Tal vez, bueno, pues lo vamos a dejar allí como acordaros que seguimos formando parte de el Team Naranja, ¿sabes? Acordaros que seguimos formando parte del Team Naranja, pero tal vez no somos ING Direct, ¿sabes? Sutil. Así como en un fondo naranja a todo dar, ¿sabes? Tal vez no hace falta, podemos jugar un poco, ¿no? Sin querer. Ostras, es que claro, cada caso es bien particular, ¿no? Pero al final, pues mira cómo lo hemos desarrollado, ¿no? Hemos dicho, vale, formamos parte, pero no del todo, pero seguimos vinculados. Bueno, vale, pues vamos a vincularlo con
pues con alguna piececita, con algo que nos lleve a ese color, pero que no mande dentro de la predominancia de color. Mira, ya que estamos hablando de color, a mí se me ha quedado una pregunta en el tintero, que antes, como estamos hablando de varias cosas, hemos ido saltando. Volviendo al ejemplo de la persona reparadora de ordenadores o de tema de tecnología, y que estamos hablando de qué colores representarían, tú has empezado a tocar un tema que al final nos hemos ido a otros temas, que era la psicología del color. Entonces me gustaría hacer un pequeño ejercicio de psicología del color en este ejemplo, que me sirve este o cualquier otro que quieras coger, ¿eh? Pero este, por ejemplo, digo, ¿qué colores, dejando de lado los colores de la marca que también se pueden jugar, qué colores le jugarías o le pondrías detrás para trasladar el mensaje que quisieras trasladar, que sea el que sea, no lo sé, estamos jugando el juego. Vale, pues vamos a jugar al juego. Vamos a suponer que yo quiero trasladar un mensaje de seriedad, quiero trasladar un mensaje de tranquilidad, en el sentido de que controlo la situación, de que la situación no me controla a mí, y de expertise, ¿no? Entonces, con estos conceptos, soy una persona que me dedico a recalar Macs, y quiero que cuando traigas mi Mac estés tranquilo dejando mi Mac en casa. Vale. ¿Qué harías con el color aquí? ¿Qué haría con el color? Sí. Bueno. No tienes por qué casarte con nada, ¿eh? No, Simplemente no nos debates. casaremos con nada, pero nos vamos a casar con Vale. todo, ¿eh? Rápido nos casamos. Hay un... Así como todos los colores tienen una simbología y una interpretación y son captados de unas maneras en concreto, también existen los acordes de color, que eso ya es rizar el rizo. O sea, es nivel expertise. Es nivel, rizamos el rizo a tope, ¿no? Y hay unos cuantos. A ver, lo que tú me estás hablando son unas características más propias de Dios que del diablo, ¿no? Bueno, tenemos diablos muy metódicos, pero no es el que está en nuestro imaginario colectivo, ¿no? Un poco esta tranquilidad, esta paz, este tener las cosas bajo control, ¿no? Nos llevan a seres supremos, casi, ¿no? Bueno, pues el acorde de la divinidad, justamente, tiene que ver con los colores que nos llevan ahí, ¿no? Pues el blanco, de la luz, el azul, del cielo. Qué bueno. El futuro, pues, es plateado, ¿no? Qué bueno. Y si nos fijamos, pues un poco las marcas vienen manejándose eso, ¿no? Hay un acorde para la divinidad, si os fijáis, toda la cultura eclesiástica se basa en ella. Hay un acorde para el futuro, hay un acorde para lo natural, hay un acorde para lo tecnológico, ¿no? Entonces, todo lo que nos vincule al brillo, por así decirlo, a una cosa luminosa, a una cosa clara, sin tapujos, ¿no? Y a la vez a sofisticación, tecnología y futuro, pues nos va a ir bien. Entonces, pues yo qué sé, yo elegiría el blanco, el plateado, el dorado y el azul celeste, por ejemplo. ¿Sabes cuál es el color de la marca? Azul celeste. Qué casualidad. Tan mal encaminado no iba entonces, ¿ves? Tan mal encaminado no iba. Qué bueno, me parece súper interesante. Voy a hacer una venta aquí. Uno de los libros que más me gustan sobre esto y que más repaso, ya lo tengo en casa y cada vez que abro un proyecto, pues me lo repaso, es Simbología del color, de Eva Heller. Yo lo tengo, espectacular. Es un escándalo de libro, porque te habla justamente de el verde, pero ¿el verde dónde? ¿El verde aquí o allí? Y que te guste el verde no es lo mismo que vayas vestido de verde, que no sé qué. Y no es lo mismo aquí que en Japón, que en cualquier otro lado del mundo, ¿no? Entonces, bueno, yo tiro mucho de este libro muchas veces, aunque creo que ya al final pues uno lo va percibiendo. Allí lo que pasa es que, bueno, claro, te da unos matices que alucinas, ¿no? Con la concreción de los matices, pero al final la simbología del color viene mucho de aquello que nosotros sentimos, ¿no? Y por tanto creo que hay una visión pues, más cercana y más directa con ello, ¿no? Qué guay. O sea, a nivel cultural y a nivel también humano,
¿no? Es lo que decías antes, el fuego es color rojo, la sangre es color rojo, con lo cual el rojo siempre nos conectará con esa energía, esa pasión y esa intensidad, ¿no? Nunca con la calma. En cambio, lo has dicho antes, me ha parecido súper interesante, el mar y el cielo son azules, siempre te trasladan calma, ¿no? Y el verde también se conecta con la naturaleza, con lo que también te puede llegar a trasladar eso, ¿no? Entonces, eso sería a nivel más humano, y a nivel más cultural sería en nuestro país y en nuestra cultura, ¿con qué lo vinculamos, no? Yo qué sé, pues en la India pues se casan de otro color, que no es, Claro. o sea, para Blanco puro. no lo sé, ¿sabes? O sea, por eso siempre hablamos también del target, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros también, cuanto más adultos nos hacemos, más vinculamos colores a otras experiencias que nos han sucedido. Pues no es lo mismo que con niños, ¿no? O entonces, pues bueno, simplemente es tener en cuenta a quién le estamos dirigiendo eso, ¿no? A qué zona, a qué franja de edad, ¿no? O sea, imagínate que yo digo, bueno, vale, es que el verde me da paz y naturaleza. Bueno, ya, pero determinado verde ahora mismo me apega a Vox, ¿no? Entonces, ups. Hay mucha calma no hay, ¿eh? Claro, o sea, dices, espérate un momento, ¿no? Ya, es verdad. Porque, Es verdad. porque Y eso es algo dentro de España. Claro, y eso es España y ahora, Claro, ¿no? claro. Entonces, a cualquier español ahora, si yo le pongo una pared verde Vox, por así decirlo, pues va a decir... Se va a conectar con eso. A alguien le gustará y a alguien no le gustará. Sí, no estamos entrando a eso, ¿no? Estamos hablando de la irrupción de un... Sí. Pues como pasó con Ciudadanos, con el naranja. Sí, ¿sabes? sí. O sea, Tal cual. Ciudadanos llegó con el naranja ING Direct, casi, ¿no? Sí. Y tal vez si ponemos dos anuncios del partido y de la empresa, uno detrás del otro, parece que estén asociados. Claro, que eso también es Es un verdad. tema, porque tú tienes tu color de marca y de repente pasa algo de este estilo y quizá la gente empieza a vincular tu color de marca con algo que es lo que tú no te quieres vincular, ¿no? Bueno, incluso con los acordes de colores hay muchas marcas que han ido cambiando. Ya. Tal vez no radicalmente sus colores, pero muchas han cambiado en sus tonalidades Ya. para Qué buena. bajarse o para desvincularse o para adaptarse a unos modos de ver, ¿no? Hace un tiempo pues los colores saturados se veían muchísimo más en los logos que actualmente, ¿no? Actualmente hay mucho más juego entre lo que es saturado y lo que no, ¿no? Sí, y juegan con dos colores también, y es verdad que ahora ya con no es como... matices. Ahora se busca el matices. minimalismo, ¿no? Y quizá Sí. antes no tanto, ¿no? Ahora se va también a colores más como a un punto como de neones también, no neones, pero que ya no es el verde, sino que es un verde, no es un Más verde pastel. neón. Claro, más... Sí, como más pastel, pero que da sensaciones más de tridimensionalidad. Es decir, que como que tienen como más Profundidad. Sí, más profundidad. Y hemos hablado un poquito de bueno, pues de consejos y tal, ¿no? Pero a mí me gustaría ahora ver un poquito los errores, ¿no? ¿Qué dirías que son los errores más comunes que la gente tiende a hacer en redes o en publicidad? O sea, esas cosas que dices, donde la imagen dices... Pues un poco, pues ya los hemos tocado bastante. El primero, poner cosas que no entran en juego. A decir, bueno, aquí estoy, ¿no? Lo siento, pero aquí debe estar el teléfono porque es donde... No, pues lo escondes. Si no va de teléfonos la cosa, escondes el teléfono. Eso es lo primero. No sobrecargarlo, no saturarlo, ¿no? Tanto de elementos como de pictóricamente, ¿sí? No pegarnos a él. Y bueno, pues yo creo que hay unas proporciones, bueno, ahí va un truquito. Dentro de la percepción de los espacios jugamos muchas veces con una regla que se llama 60-30-10, ¿vale? Que tiene que ver con, a niveles pues muy globales, nuestros colores, ¿no? Y el 60 es normalmente nuestras paredes, el 30 son, pues, en un podcast sería seguramente nuestra mesa, ¿no? Es lo que ocupa el 60% de la imagen, lo que ocupa el 30 y lo que ocupa el 10, ¿no?
Nosotros, yo tiraría de un 60 bastante neutro, un 30 que gane presencia, y en ese 10% es donde puedo jugar esos colores de marca que normalmente pues tendrán una presencia más saturada, ¿no? Pues el amarillo de U-Magic no es un amarillo lavado, ¿no? Es un amarillo, ¿no? Entonces, pues eso, que si lo ponemos en toda el área tal vez nos sature mucho, marcado en puntos de brillo, como el sofá, que el día que os lo comprasteis ya os dije que era una muy buena elección, ¿sí? ¿Por qué es eso? Porque tú tienes el sofá, tienes el telón, pero en un ambiente blanco, y yo tengo tranquilidad, pero mis puntos de color me llevan a vuestra marca. Entiendo. ¿No? Entonces... Estamos ahí discutiendo, si ese amarillo se va a ir y se va a volver negro. Pero el sofá se quedará. El sofá se quedará, pero estamos acabando de debatir si en el fondo vamos a seguir con el amarillo o vamos a poner negro. Pero negro. bueno, también está pensado el por qué, porque la parte del entrevistado no hay tanto color de la marca, la parte en la que nosotros estamos hay más color de la marca para vincularnos con U-Magic, ¿sabes? Y desde ahí construir... Pero a ver cómo se ve vuestro fondo. No, pero es verdad, tenéis una parte amarilla, pero también tienes ese blanco y ese, tienes las luces. De hecho, tienes aquí un 60-30-10, porque tienes el 10 en los negros de los fierros en este caso, el 60 de las paredes y el 30 del mobiliario y en tu fondo. Qué bueno. Si es que parece que hemos lo aprobado. haya hecho yo. Es que... Hemos aprobado el examen. Habéis aprobado el examen. Ahora, para ir un poquito más hacia el futuro, vamos a ir un poquito más hacia el futuro. Me gustaría... Eso es blanco, metal. ¿Cómo ves el futuro? ¿De qué colores ves el futuro? Yo lo veo muy negro, pero no lo podemos pintar así. No lo podemos pintar negro todo. Cambiamos el fondo y lo ponemos negro. ¿Hacia No, por dónde, favor. en un mundo tan digital, con toda la irrupción de las IAs y demás, y todo, bueno, todo como está cambiando tan deprisa, ¿hacia dónde crees que va a ir la estética visual en el mundo digital? Bueno, es que claro, la estética o la estética predominante de una época viene por esquemas muy grandes, ¿no? Como el que hemos hablado de que pues antes tal vez se barajaban más los saturados, ahora menos, ahora trabajamos mucho con las formas también marcan mucho el espacio, hemos tal vez hablado menos de las formas en lo que llevamos de conversación, pero también. Y el futuro... Pues yo creo que sigue dos caminos, yo creo. Por un lado, el camino natural que estamos viendo hacia la digitalización de todo, en el que pues también la imagen va a aparecer más digital, va a llenarse mucho más de cosas semicorpóreas y de trabajos de luz y de crear tal vez espacios menos acotados, ¿no? Menos reales y más vinculados, yo creo, al videojuego. Mientras que creo que toda otra tendencia va a huir de ello y va a volver a encontrar esa riqueza por lo real, lo tangible y lo físico. Qué interesante. No estoy diciendo que la inteligencia artificial y que todo el trabajo digital va a conseguir incluso esas texturas, ¿no? Siendo lo más digital del mundo, va a llegar a conseguir los acabados que nos dan justo esa manufactura, ¿no? Parte más real, ¿no? Pero a nivel de concepto, yo sí creo que va a haber una tendencia que va a seguir explorando los caminos de lo más fantasioso y de lo más imposible, ¿no? Y la imagen, si nos damos cuenta, cada vez tiende a tratar de ser lo más imposible y lo más rebuscado y
y más novedoso, ¿no? Y creo que vamos hacia allí, el tubo gordo va hacia allí, mientras que creo que hay otro tubo que va a cerrarse mucho en aquello que me da una... ¿cómo se llama esto? Una melancolía del pasado, un acercamiento a... Sí, entiendo. La parte más real. La nostalgia de lo real, ¿no? Nostalgia, eso, me salió melancolía, pero quería decir estoy una totalmente de acuerdo con de eso. lo real. Lo vinculo a cuando apareció el 3D en el cine y de repente hubo un boom, y las películas de Star Wars son un gran representativo de eso, porque tienes la 1, la 2 y la 3 de los 80, el 70-80, que no existía el 3D y ahí era todo real 100%, entonces la 1, la 2 y la 3 de los 90, ¿no? Ahí hay el boom del 3D y todo es un croma verde y todo es 3D y todos son bichos en 3D, y luego hay las más actuales que ya buscan, y las series que lo que buscan es volver a un poco esa cosa de la autenticidad, de vamos a grabar escenarios reales, y el 3D lo utilizamos para aquellos elementos donde de verdad necesitemos el 3D, ¿no? Entonces me da la sensación que ya está empezando a pasar un poco, y en YouMagic nos pasa, de decir, hay a veces un rechazo a la IA, a los vídeos hechos con IA, porque hay tantísimos en redes, entras en redes y todos son malditos vídeos o fotografías hechas con IA, y nosotros, oye, somos muy defensores de la IA bien utilizada, ¿eh? Pero la IA, y la utilizamos mucho, pero la IA mal utilizada es como esa película de Star Wars donde todo era un fondo verde, ¿sabes? Y todo se hacía con 3D, y dices, bueno, ok, utilicemos 3D, claro que sí, pero utilicemos 3D cuando necesitemos 3D. Claro. Y cuando no necesitemos 3D, sigamos grabando la vida real, y luego desde ahí construyamos esos escenarios, ¿no? Entonces me parece que en un mundo donde todo va a ser IA, aquellos elementos que no sean IA van a tener esa base real que quizá lo demás lo pueda llegar a perder, ¿no? Bueno, al final cada proyecto tiene su verdad, ¿no? Y entonces a veces la verdad gusta retratarla, siempre hemos retratado la verdad de los lugares, ¿no? Entonces, claro, o sea, como... es que la imperfección es real, y lo que se desgasta es real, y lo que... Entonces, volvemos a... También lo digo, que lo vamos a poder hacer con IA, y vamos a poder poner que esté, pero que esté un poco desgastado, y que esté tal, y que claro. Pero que tenga sus... Pero... La realidad viene muchas veces de eso, de ostras, es que esto es lo que le ha pasado. A veces estás construyendo un decorado y hostia, se te cae un algo y dices, oye, espérate, déjalo así, ¿no? Déjalo así, está perfecto, porque le da ese efecto de realidad, claro. ¿No? Ese kintsugi, ¿no? También es este camino que decimos de llevarnos a aquellos elementos reales, es porque aquellos elementos reales tienen historia, ¿no? Y lo que no es, lo que está brand new, no tiene historia, ¿no? Y por tanto nos cuenta menos cosas, ¿no? Y yo siempre, pues como decimos, ¿no? No es solo el objeto, pues el objeto, es el color del objeto, es la textura del objeto, es el estado del objeto, es el año en el que se fabricó el objeto, ¿no? Y todas esas capas nos apegan porque nos dan información, ¿no? Claro. Entonces, cuanto más información damos, más el espectador se une a lo que está sucediendo, ¿no? Y cuando algo es real y le han pasado cosas, pues nos acercamos mucho más a... Es lo que hablábamos antes, que hay ese subconsciente, ¿no? Pues una cosa real también te traslada mensaje subconsciente, ¿no? Y hay imperfecciones, como esta mesa, ¿no? Que ya está muy vivida, y tiene imperfecciones que quizá la IA no ponga ahí, porque la IA siempre te pone cosas muy bien hechas, muy perfectas, muy de spot. Claro, ¿sabes? Esta mesa yo siempre os lo he dicho que me gusta mucho esta mesa. La quiero arreglar, la quiere tirar, bueno, porque tiene vida, y ¿qué sucede? Que no nos olvidemos de que el cine es no vida, el cine es un retrato de algo que ya murió. Sí, es algo que no está sucediendo, es algo que sucedió en un momento dado, y seguramente este actor, pues, al menos no está haciendo esta película. Claro. ¿Sabes? Claro. Puede seguir vivo, pero no, ese decorado no existe, ¿no? Eso... Entonces, cuando esa captura, eso que nos queda de ello, es real, o sea, cuando trabajamos con objetos reales ya va bien, ¿no? Ya que estamos trabajando en una cosa tan irreal, ya que estamos creando una realidad que no existe,
pues bueno, una buena manera es haciéndolo con cosas que sí son reales y Claro, sí existen, claro, ¿no? entiendo. Entonces yo qué sé, el peluche, pues no es lo mismo el peluche que acabas de comprar y lo pones en la decoración que aquel que ya está roído y tiene un ojo saltado porque el niño se lo comió durante años ese Y peluche, eso tiene ese ¿no? mensaje, que tú estás viendo el peluche y estás viendo todas las escenas que ese niño estuvo jugando con ese peluche, ¿no? Claro. La estás sintiendo. Y las estás sintiendo. Y eso te lo está transmitiendo. Y tú no estás analizando eso clínicamente, no estás diciendo, míralo, qué tal, no sé qué. Pero aquí y aquí te ha llegado. Aquí y aquí te ha llegado. Y ese peluche de repente, pues está. Es que el otro día veía una imagen que ponía: quien te quiere te gasta, ¿no? Y eran unas fotografías de peluches recién comprados y ese mismo peluche después de pasar por las manos de cada uno del niño que lo tenía, ¿no? Y entonces dices, hostia, el primero me habla de que a este le gustan los monos, pero es que el segundo me habla de que a este le gusta comérsete los ojos, ¿no? O sea, la información que yo tengo del segundo es infinitamente mayor, sé cuánto lo han querido y sé por dónde lo han querido, ¿no? Por así decirlo. O sea, creo que no hay mejor frase, mejor reflexión o mejor anécdota para que sintetice el concepto del podcast y es este mensaje de la importancia del arte. Para que desgaste muchos peluches. Y el Arturito que le regalé, que lo destroce. Que lo destroce hasta que no pueda más y hasta que lo pongamos en una película y sepamos perfectamente que ha vivido un montón. Pues la verdad es que creo que es una reflexión preciosa para terminar y cómo esos objetos reales, aunque sea el mismo peluche, pero uno está vivido y uno no, esa vivencia te traslada todas esas anécdotas que ha tenido ese peluche con la persona, con el niño que lo ha disfrutado, ¿no? Y creo que es un mensaje precioso para cerrar el podcast y para trasladar la importancia del arte, la importancia de los fondos, la importancia del entorno, la importancia del color, la importancia de todos esos elementos. ¿Qué mensaje te están mandando? Un peluche nuevo no es lo mismo que un peluche utilizado, porque este tiene anécdotas y este no. Y no sabemos lo que quieres vender, ¿eh? O sea, claro. Yo siempre creo que la primera frase es, antes de pensar cómo lo voy a hacer, es pensar qué es lo que quiero decir y qué es lo que quiero provocar, ¿no? Y tal vez lo que quiero demostrar es que yo tengo toda una historia, ¿no? Y que por eso mis peluches o mis cámaras están de una manera, ¿no? O tal vez no, yo lo que quiero demostrar es que yo siempre vengo con la última o tal vez quiero demostrar las dos cosas y puedo abarcarlo todo esto, ¿no? Totalmente. Pero sí, lancémonos a componer, no solo desde el cuadro, sino desde todo lo que hay al fondo del cuadro, y pensemos en cómo lo percibiríamos nosotros mismos. Y es que al final hay mucha teoría desarrollada de lo que son cosas que nos pasan a todos por la cabeza, ¿no? Claro. Y todos sabemos lo que es un espacio ordenado, y todos sabemos lo que nos provoca paz y lo que no, Claro. ¿no? Entonces, al pequeño productor, ¿no? Simplemente que no necesita ser un director de arte, necesita simplemente, yo lo que les digo a los alumnos siempre es yo no vengo a que seas director de arte, vengo a ponerte un pequeño director de arte dentro. Qué bueno. ¿no? Que solo que haya uno que diga, oye, espérate un momento, esta taza, aunque está rota, le queda, o esta taza con este mensaje, o quizá cada cosa me da información de lo que yo quiero transmitir. Entonces, fijémonos bien en lo que queremos decir, lo que queremos transmitir, lo que queremos demostrar de nosotros, a quién queremos decir que somos, ya yo o mi empresa o mi producto, lo que resolvemos del otro, que eso también ha salido poco la palabra resolver, pero dentro de las pymes y dentro del producto que manejamos, los que escuchamos este podcast, pues es un poco, nosotros resolvemos una cosa, ¿no? Cuando estás en tensión, yo vengo y te doy paz. Cuando se te ha roto la cámara, yo vengo y te la arreglo. Cuando no sabes qué comer, yo te doy la solución y te lo pongo fácil, ¿no? Entonces, sí, es pensar siempre lo que quiero decir y a raíz de ello colocar
Yo Las creo 4 que o 5 cosas, ¿no? lo que pueda sintetizar más todo lo que has Es el explicado... peluche. No sigas El hablando, peluche. hermano. Ya habíamos terminado de puta madre. No, creo que me ha parecido súper interesante porque ha salido un short de puta madre de esta reflexión final que acabas de hacer. Así que me encanta. Pero creo que la síntesis es siempre ten una pregunta del por qué. Y Sí. si siempre estás todo el rato preguntándote el por qué pongo esto, el por qué hago esto, aunque no hayas estudiado arte, ni audiovisuales, ni cine, seguramente la respuesta que venga de allí te ayude a mandar el mensaje que quieras mandar. Sí, sí. Lo que yo siempre pienso es en las preguntas que me puedo hacer. Cuando terminas de hacerte preguntas, no sé si ya te has muerto. No sé si te has muerto. Entonces sí, yo lo que siempre les diría es ¿por qué? Pregúntate el porqué de todo, ¿no? Y cuando no te la resuelva, pues fuera. Y Muy cuando bien. te resuelva algo, dentro. Y cuando piensas que hay otra capa que le puedes añadir, ¿no? Muy bien. Pues otra, ¿no? No es lo mismo, vale, la taza, pero... ¿Y la taza con té? ¿La taza con Coca-Cola? ¿La taza con un cubalitro? ¿O la taza con ¿Por qué esta con taza? café? ¿Por qué aquí esta taza? ¿Por qué este color de la taza? ¿Por qué está nueva la taza y no está rota? ¿Por qué? ¿No? Qué bueno. Entonces, sí, haceros preguntas siempre y la resolución cuando te haces preguntas se resuelven solas y se resuelven porque siempre apelas a lo que quieres decir Claro. y lo que quieres provocar. Genial, Armand. Pues oye, me parece un oye, final superguay cojonudo para el podcast. tenerte Mil aquí, gracias, gracias por estar aquí. por venir, por A venir vosotros. al Poder de Conectar, por venir a YouMagic again. Again. Mil gracias por compartir este momento que ha sido muy guay, la verdad. La verdad Espero que lo sí, hayas muy disfrutado. bueno, mucho, con vosotros siempre. ya Y lo encantados sabéis. de, oye, si en algún otro momento quieres venir a profundizar sobre alguno de estos temas y hacer otro podcast de esto. Hemos hablado de los encantados. fondos, vamos a hablar de los primeros términos. Oye, pues, Que tanto nos gustan, ¿eh? Desenfocados. un primer término te arreglan fondo, ¿eh? También Ya, te lo digo, ya, ¿eh? ya, ya, ya. Sí que Tengo son- anécdotas Sí, sobre los que eso. tienen ahí algo que no pueden ocultar y que se va a ver y que la gente se va a preguntar que pongan una taza delante. Ahí Una está. taza Solucionado. Que lo tape Y ya está, ya lo y tenemos. ya está. Que pongan un elemento que sí esté vinculado con el proyecto y ya Ahí está. está. ¿Vale? Muy bien. Pues ya está, nada. muchas gracias y Mil si te gracias quieren por mucho. todo y seguimos viéndonos en 1000 historias más. Seguiremos, sí. Venga, ahora os arreglo un poco estos fondos. Vamos a ello.